Atención, cuando usted está leyendo, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una cosa que llama la atención, a mí me llama la atención. Usted ve que dice, Pablo llega a Éfeso, y un poquito más adelante dice, alboroto en Éfeso. Porque donde quiera que Pablo llegaba, había un alboroto, porque Pablo estaba rompiendo con una costumbre, con una tradición del pueblo judío. Y eso siempre va a causar problemas. Entonces, Pablo tuvo que enfrentarse en su tiempo a, por ejemplo, Pablo tuvo un enfrentamiento fuerte con el apóstol Pedro. Estamos hablando del apóstol Pedro, ¿verdad? Sí. Era el líder de los apóstoles del maestro. Y Pablo, en una ocasión, le llama al apóstol Pedro simulador e hipócrita. Le llama porque el apóstol Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles, bebía con los gentiles, hacía cuentos con los gentiles, pero si llegaba algún miembro de los judaizantes, de los que todavía estaban en Cristo, pero que tenían la ley todavía en su mente, entonces él apartaba a los gentiles como si tuvieran una enfermedad infecto-contagiosa y lo ignoraba para que los judaizantes no fueran y por eso Pablo le llama simulador e hipócrita. Eso lo pueden leer en Gálatas capítulo 2 versos 13 y 14. Ahí está claramente cuando él le dice simulador y después le dice hipócrita. Porque eso es realmente lo que el apóstol Pablo entendía que Pedro hacía con ese asunto. Entonces llama la atención también que siendo Pedro, ¿verdad? Porque todos conocemos a Pedro, sabemos que Pedro era un hombre contestatario. Pedro no se le quedaba callado prácticamente a nadie. Era un hombre explosivo, aguerrido, sí, era explosivo. Hay que recordarla cuando fueron a apresar a Jesucristo, que él sacó una espada y le voló a uno de los guardias una oreja, porque él siempre estaba en primera línea. Sin embargo, frente a esas palabras acusatorias fuertes del apóstol Pablo, la Biblia no registra que Pedro respondiera. Pedro no respondió nada. Solo Pedro hace mención del apóstol Pablo en la segunda carta que escribe, segunda de Pedro, en el capítulo 3, ahí hace una ligera mención donde dice que en el verso 15 y 16, pero principalmente en el 16, él dice que hay cosas que el apóstol Pablo escribe que no se entienden muy claro, ¿verdad? Y puede ser que sí, cuando usted lee alguna declaración del apóstol Pablo, hay cosas que son difíciles, principalmente cuando él narra su lucha entre los deseos de la carne y el deseo de servirle a Cristo. Hay cosas ahí que son un poquito difíciles de entender, pero eso fue lo único que Pedro le dijo al apóstol Pablo. No le respondió sobre esas acusaciones que en la carta de los Gálatas el apóstol Pablo le hace. Miren, el legalismo no es más que añadirle las obras de la ley al sacrificio de Cristo. Eso es lo que es el legalismo. O sea, Cristo se sacrificó en la cruz, pero si yo no guardo tal día, aunque yo me haya acogido al sacrificio de Cristo, yo no voy a ser salvo. Si yo como determinado alimento, yo no voy a ser salvo, aunque yo esté lavado con la sangre de Cristo. Estamos diciendo que el legalismo entiende que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para borrar nuestros pecados y nuestras transgresiones, que hay que agregarle cosas de la ley. ¿Y qué uno puede entender en eso? Bueno, los legalistas tienen que entender que la palabra de Dios dice claramente que el que viola una de las leyes mosaicas es
culpable de toda la ley. Si usted se circuncida, usted se puede circuncidar, era una señal, ¿verdad?, que se había establecido en el Antiguo Testamento para los judíos, la circuncisión del varón. Usted se puede circuncidar, perfecto, pero usted lo puede hacer no como un rito religioso y una obligación. Usted lo hace porque algunos médicos dicen que hasta por un asunto de higiene. Exacto. Sí, pero si usted lo hace porque usted entiende que si usted no se circuncida, usted no se va a salvar, usted está obligado a guardar toda la ley, no solo la circuncisión. Si usted guarda el sábado, usted está obligado a guardar toda la ley, porque si usted guarda el sábado pero habla mentira, ya usted no está guardando ningún sábado, porque dice la palabra que usted es culpable de toda la ley, ya, si falla en una sola. Entonces eso habría que entenderlo, y la venida de Cristo a sacrificarse en la cruz estaba, por lo que se hizo fue porque no había un solo ser humano sobre la tierra que pudiera cumplir toda la ley. Era imposible, eran más de 600 leyes que tenía, era imposible que eso se pudiera hacer. Entonces Dios instituyó el sacrificio de su Hijo en la cruz para que eso solo fuera suficiente para que nosotros fuéramos salvos. Además, la salvación es por fe, no por obra. Es por la fe que usted pone en ese sacrificio que usted se salva, no por obra. Pero vamos a seguir, porque siempre nos falta tiempo, ¿verdad? Sí. Y hoy que Antonio se explayó, hoy el tiempo se puso un poquito más corto, pero nada, él es así. A propósito, yo quiero felicitarlo por su cumpleaños y sobre todo felicitar a su esposa. Ay, ay, ay. Sí. Mujer valiente. Una héroe, Melissa. Sí, mujer valiente y aguerrida es. Sí. Bueno, pues miren, las obras de la ley entonces invalidan el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no sé cómo a veces leemos la palabra de Dios y cómo la entendemos, porque la misma palabra dice que Cristo clavó en la cruz del Calvario todos los decretos que no eran contrarios, o sea, clavó la ley en la cruz del Calvario, porque Él dijo en una ocasión que Él no vino a abrogar la ley, que Él vino a cumplirla, ciertamente, y Él la cumplió. Cuando Él cumplió la ley, ya se terminó la ley. Nosotros vivimos en un nuevo pacto de sangre que vivimos ahora. Ya el viejo pacto, el Antiguo Testamento, está ahí solo para conocimiento nuestro. Pero nosotros no vivimos por el Viejo Testamento. Nosotros vivimos un nuevo pacto, un pacto hecho con sangre, sangre perfecta, sin ningún defecto. El pueblo judío en el Antiguo Testamento vivía sacrificando cordero, ¿verdad? Y llegó un momento que el pueblo se había desenfrenado tanto, porque cuando tú puedes hacer eso, tú sacrificas un cordero para que te cubra tu pecado. Bueno, pues tú pecas porque el sábado yo voy y sacrifico un cordero. Sí, ya. Termino. Y ya, eso se terminó. Entonces, en un momento, Dios le dice que ya el olor del sacrificio de los corderos le molestaba. No quiero más sacrificio, le dijo, lo que quiero es obediencia. Amén. Ya no quedaban corderos. Ya. No, en este tiempo estuviéramos sacrificando no se sabe qué, porque ya cordero no quedaría uno. Sí. Un cordero no quedaría de todo, de cómo vive el mundo actualmente, ¿verdad? Amén. Pero vamos a seguir. Miren, los judíos, especialmente los fariseos, eran los mayores conocedores de la ley, ¿verdad? De la Torá, de los profetas del Antiguo Testamento. Eran tan conocedores de eso que te lo podían repetir de memoria. Conocían
todas las profecías que hablaban del primer advenimiento de Cristo en la tierra, son más de 300 que hay en el Antiguo Testamento. Ellos las conocían todas. Sin embargo, Cristo vino y ellos no lo conocieron. Entonces, eso te está hablando a ti que el legalismo, que es lo mismo que decir religiosidad, no te lleva a Dios, te oculta a Dios. Amén. Porque si tú conoces más de 300 profecías que te hablan de un acontecimiento, que viene un Mesías para tu pueblo, el Mesías llega y tú no lo conoces, entonces no podemos entender cómo la ley sería buena ahora, si la ley lo que hace es que te oculta a Dios, no te lo presenta, te oculta a Jehová, te oculta todo lo que tiene que ver con tu conexión directa con Dios. Cuando Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz, sucedieron una serie de acontecimientos que están ahí señalados en la Biblia. Dice que hubo oscuridad. Claro, tenía que haber oscuridad, el hombre acababa de matar a la luz del mundo. Entonces la oscuridad era una señal de eso. Hubo un gran temblor de tierra, un terremoto, ¿verdad? Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo era un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, en el templo, pero empezó en el tabernáculo de Moisés. Y eso nos habla a nosotros que cuando el velo del templo se rasga, significa que ya nosotros tenemos el derecho de ir directamente a Dios sin intermediario. Amén. Porque antes al lugar santísimo, que era la presencia de Dios, donde estaba oh Dios, gloria a Dios, donde estaba el arca del pacto, Amén. solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, previa limpieza. Tenía que entrar puro a la presencia de Dios. Ahora también hay que entrar puro a la presencia de Dios. Y él recibía de Dios todo lo que Dios tenía que decirle a su pueblo. Eso se terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Ya usted puede entrar a la presencia de Dios usted directamente, sin que haya intermediario. Así es. Entonces, mire, yo quiero que leamos Romanos 9, de los versos 30 al 33. Romanos 9, ¿verdad? 30 y 33. Yo lo voy a leer. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta la misma palabra. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Claramente, si tú no vas tras la promesa por fe, no vas a alcanzar la promesa. Eso es lo que está diciendo esa porción que leímos ahora mismo. Tú no la vas a alcanzar porque es por fe este asunto, no por ley. Además, la ley tiene un problema. La ley tiene un problema que el que vive por la ley se justifica a sí mismo. Tú ves. O sea, le pasa como al fariseo que estaba y al publicano que estaban orando en la sinagoga. Y el fariseo decía, yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como aquellos, señalando al publicano. Yo diezmo,
yo guardo el sábado, Yo cumplo. yo cumplo. O sea, el yo entronado en el individuo. Mientras el publicano reconocía que él era un pecador y pedía perdón. ¿Tú me entiendes? Entonces dice la palabra que el que salió justificado de ahí fue el pecador. El otro que se creía ser el bueno, no. Ese es el problema de la ley. El problema de la ley es que nosotros nos justificamos nosotros mismos. Y nos olvidamos que este es un asunto que es Jesucristo y el Espíritu Santo ahora los que nos pueden justificar a nosotros. Vamos a leer también Gálatas 3. Gálatas 3. Aquí tenemos Gálatas. Gálatas 3, el verso 27 y 28. 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Amén. Óigase bien. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo es el centro de este asunto ahora. Ya no es la ley mosaica, ya no es la Torá, es Cristo Jesús. Amén. Y el mismo Cristo, cuando estaba en su ministerio en la tierra, tuvo que enfrentarse a los legalistas de su tiempo, Amén. que eran los fariseos, y los escribas y los saduceos y esa gente. Él tuvo que enfrentarlo. En una ocasión ellos le fueron a cuestionar porque sus discípulos recogían espigas en sábado. Y Jesucristo le dijo que el sábado fue hecho por el hombre, no al revés, no el hombre hecho por el sábado. Y terminó diciéndole lo que yo no sé cómo lo que guardan ese día de manera religiosa. Usted puede guardar el día que usted quiera, eso no tiene nada que ver. Pero cuando usted lo hace de manera religiosa, Cristo le dijo, yo soy el Señor del sábado. Le está diciendo, yo soy el dueño del sábado. Esto quiere decir que el que está en Jesucristo está guardando el sábado porque Él es el sábado. Amén. Usted puede guardar cualquier día. Nosotros sabemos que es una orden divina guardar, trabajar 6 días y guardar el 7º día. Dios lo hizo cuando estaba haciendo la creación. Pero el 7º día no tenía nombre cuando Dios lo hizo. No se llamaba, los días de la semana no tenían nombre ninguno. Los nombres de los días de la semana vinieron mucho tiempo después en el Imperio Romano, ¿sabe? Que le pusieron nombre al lunes por la luna, martes por el planeta Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Venus, viernes por Venus, jueves por Júpiter, y así. Mucho tiempo después fue que vino eso, igual que los meses del año, no tenían nombre tampoco. Y también fue en el Imperio Romano, le pusieron nombre a la mayoría por los Césares que gobernaban. Por eso hay un mes que se llama Julio, por Julio César. Hay otro que se llama Agosto, por eso, por Augusto César. Y ese tipo de cosas. Eso sucedió mucho tiempo después. Cuando Dios hizo la creación, nada tenía nombre. Inclusive los animales no tenían nombre. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Los meses del año, si ustedes se leen la historia de Nimrod, Semiram y Tamuz, por ahí andan los meses, lo que te está diciendo el hermano Miguel Peña, con respecto al nombre de los meses del año. Sí. En esa historia de poder... Estamos hablando de Génesis capítulo 10. Exactamente. Sí. Ok, entonces, Cristo enfrentó a los fariseos. Y otra cosa que ellos le reclamaron fue que sus discípulos comían sin lavarse las manos, porque era un ritual de los fariseos, lavarse las manos cuando iban a comer, antes de comer. Durante la comida, había casos que se paraban hasta 3 veces de comer para irse a lavar la mano y volver a sentarse a comer. Era un rito. Un ritual. Un ritual, tú ves. Y Jesucristo, los discípulos de Jesucristo comían sin lavarse las manos, y Jesucristo claramente le dijo que lo que dañaba al hombre no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía de Así ella. es. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Entonces, otra cosa, los legalistas entienden que la persona tiene que cambiar de afuera para adentro.
Porque ellos lo primero que hacen es que te dicen, no te puedes poner tal ropa, no te puedes poner tal adorno, no, hermano, el cambio es al revés, es de adentro para afuera. Lo primero que tú tienes que cambiar es la actitud de tu corazón, porque ahí es que se anida el pecado, es en el corazón. Cuando el Espíritu Santo hace un trabajo en ti, en tu corazón, tú cambias sin que nadie te lo ordene, porque se va reflejando, lo que hay dentro de ti se va reflejando en tu exterior. Si tú usabas, hablando de mujeres, porque en la vestimenta es a las mujeres que más se señala, si tú usabas pantalones muy apretados, tú entiendes, el Espíritu Santo empieza a decirte que no está bien eso, y tú dejas de usar. Y si es necesario, deja de usar pantalones, no porque el pantalón sea necesariamente un pecado, porque el pantalón puede ser pecaminoso, depende del pantalón que sea, pero la falda también puede ser pecaminosa. Claro. Sí, la vestimenta no tiene nada que ver con eso. Tú puedes estar en pecado con un pantalón o estar en pecado con una falda. Hermano Miguel, disculpe, y el Espíritu Santo te va ministrando cuando tú vas... mientras van pasando los días, tú vas teniendo ese encuentro con Dios y tú estás, el mismo Espíritu Santo te dice, tú te sientes incómoda o incómodo, te pone un pantalón, una falda y tú dices, wow, pero no quiero, me siento rara, y ya, y mismo tú comienzas a ir. Te sientes mal porque te ves indecorosa ya. Tus mismos ojos, o sea, cuando tú te estás mirando. Tú te miras al espejo, una mujer se mira al espejo, una falda muy corta y dice, no, pues yo no puedo salir ya a la calle con esta falda. Claro, así. Ya eso se terminó. Entonces ya eso es un cambio que el Espíritu Santo hizo en ti, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Usted le puede quitar una determinada vestimenta a una mujer del cuerpo y del corazón. ¿Quién se lo quita? Solo el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo sea que obre. Otra cosa es que la gente tiene que venir a Cristo con toda su carga. Claro. Con toda su carga. Si hay una mujer de esa... que le llaman a la gente contentosa, de la vida alegre, que yo no sé qué tiene de alegría esa vida, y va a una iglesia, usted no, hay iglesias que esa mujer no puede entrar. Sí. Ella tiene que primero ir a vestirse o a cambiar su estilo de vida para que entonces pueda ir a la iglesia. Y entonces, porque la iglesia es un hospital para el alma. Hermano, tú vas enfermo del alma a la iglesia para que te curen ahí. Y hay diferentes religiones. Yo estuve en Estados Unidos y yo iba pasando y había una de estas religiones y hubo una persona que quería entrar al baño y no pudo entrar al baño. Le dijeron, no, usted no puede entrar. Sí, justamente porque la vestimenta que ella llevaba no estaba, y no era que estaba indecente, a los ojos de uno, simplemente no estaba acorde. Acorde con sus tradiciones religiosas. Exactamente, sí. Y no pudo entrar. Sí. Entonces, es un problema grave ese, y no se ha logrado entender. Hay gente que no ha logrado entender eso. Y cuando tú hablas de estas cosas, esa gente te señalan y te tildan. Y, mira, hay congregaciones que si el apóstol Pablo estuviera ahora en la tierra, no le permitían entrar a la congregación. No se lo permitían. No lo invitaban a su congregación. Porque no le gustaba lo que el apóstol Pablo decía. Iba a decir. Sí. Entonces, para que terminemos, ya sabemos, los cambios en nosotros se dan de adentro para afuera. Primero tenemos que cambiar el corazón, nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo haga ese trabajo, para que en el exterior se refleje que ha habido un cambio en nosotros y la gente lo nota. Sí, es muy bonito cuando alguien, después de conocer a Jesucristo, su testimonio cambia, su forma de vida, donde se puede visualizar la transformación genuina de Jesús. Así es. Eso es muy bonito verlo. Así es. Mire, para sellar esto, vamos a leer Gálatas 2:21, que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Eso. Yo más claro de ahí no canto un gallo, como dicen en mi campo. Si por la ley fuera la justicia, entonces, ¿para qué vino Cristo a sacrificarse?
Si yo me salvo guardando un determinado día de la semana, el sacrificio de Cristo entonces está de más. Yo con guardar ese día ya estoy salvo. Ya tengo. Ya. Entonces, ese es un problema que tenemos. Bien, vamos ahora al otro extremo. Porque, sí, porque el otro extremo, Antonio, no me hagas señas, que tú tuviste media hora hablando. Bien, miren, el extremo opuesto a esto que hemos dicho es el extremo que dice en Gálatas 5:13, ¿verdad? Que esa libertad con que Cristo nos hizo libre no sea ocasión para nosotros darle rienda suelta a los deseos de la carne, que es el libertinaje. En Romanos rápidamente así para que Antonio, Romanos 6:15, Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo ahí también. No podemos pecar ahora porque estamos bajo la gracia. El pecado es pecado. No se le cambia el nombre. Han cambiado muchas cosas, pero el pecado es pecado. Sigue siendo pecado. Todo lo que es pecado sigue siendo pecado. Ahora, así que tenemos que mantenernos dentro de ese decálogo que Dios le dio a Moisés, esos 10 mandamientos que se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Eso no ha cambiado, eso no se ha derogado, ni se va a derogar. Eso es para siempre. Entonces, en el mismo libro de Romanos, ahí los versos 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano tiene que ser equilibrado. Y voy a leer rápidamente ya Primera de Corintios, porque ya no soporto a Antonio. Primera de Corintios, en el capítulo 6. Vamos a leer el verso 12. 12. Dice, hablando del equilibrio del cristiano, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Amén. Ese es el equilibrio que todo cristiano debe tener. Saber que todo le es lícito, pero no todo conviene. Con la misma vestimenta, todo tú te puedes poner la ropa que tú quieras. Ahora, no hay ropa que no te conviene. Sí, pero no te conviene eso. Y tomar lo, ¿verdad?, que tú quieras. Sí, no te conviene. Entonces, fíjense qué cosas. Son extremos opuestos, el legalismo y el libertinaje. Sin embargo, convergen ambos en el mismo punto. Ambos te llevan a la perdición, y lo voy a decir así, claro, duro, aunque suene un poquito duro. Ambos te llevan a la perdición. El legalismo te impide ver a Dios por la religiosidad en que se sumerge el legalista. Así es. Y el libertinaje te impide ver a Dios porque tú pierdes la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Terminan los dos en el mismo punto, en la perdición del alma del que practica cualquiera de esos dos extremos. Amén. Amén. Entonces, ya Antonio, terminamos con Gálatas 5. Ya Antonio, ya. Oh Dios, no. Cuando me vuelvan a invitar, procuren que Antonio no esté. Sí. Gálatas 5. Vamos a terminar leyendo el verso 22 y 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que tiene todos esos frutos del Espíritu no está sujeto a la ley. Amén.
Y yo lo estoy diciendo porque quizá alguien me oye que esté en el legalismo y entienda eso. Si usted tiene todos esos frutos del Espíritu que leímos ahora mismo, usted no está sujeto a la ley, dice la misma palabra. Yo estoy leyendo la Biblia. Amén. Yo no estoy leyendo un libro de religión, es la Biblia que estamos leyendo. No está bajo la ley. Así que yo terminé. Sí. Ha sido bien claro y muy explícito, hermano Miguel. Vamos a estar orando, usted esté orando por los amigos, por las personas, por la iglesia que ha estado escuchando este mensaje en este día. Amén, amén. Vamos a orarle a nuestro Señor, vamos a desearle a los amigos y los hermanos que escuchan este programa un feliz año nuevo, ¿verdad? Sí, que el Señor se glorifique en todo su caminar, amén, ¿verdad? Y fortalezca a cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias te damos. Gloria a ti, Señor. Lo que tú nos has dado hemos llevado, Señor. Esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu vaya convenciendo a los amigos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que podamos entender que tú no eres dogma, que tú no eres religión, que tú no eres tradición, Señor. Que el ser cristiano, Padre, es una relación entre el Creador y su criatura a través de Jesucristo. Amén. Padre, que podamos abrir nuestro entendimiento para vivir en la libertad con la que tú nos has hecho libres, Señor, pero que no tomemos esa libertad para dar rienda suelta a la carne, Padre, que seamos equilibrados, Señor amado. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Este año, Señor, hemos visto tu presencia en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras tribulaciones, Señor, en medio de nuestra guerra. Tu brazo poderoso ha estado ahí, no nos ha dejado nunca, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice este equipo que cada sábado dedica este tiempo para llevar un mensaje de tu santa y bendita palabra, Señor. Bendice este medio de comunicación, Señor, dedicado por entero al servicio tuyo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y de esa manera hemos llegado al final de Creyentes, este último programa 2022. Agradecido de Dios en todo momento, hermosa palabra que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Miguel. Tengan ustedes un feliz resto del día, un feliz año. Los hermanos de Creyente, gracias a nuestra hermana Lucrecia, tenemos un hermoso desayuno en esta mañana que vamos a degustar. No porque Antonio cumplió años, sino porque ya es fin de año y vamos a cerrar, ¿no? Porque después Lucrecia tendrá que traer desayuno a todo el mundo aquí. Entonces hay que ser específico. Claro. Así que gracias, feliz resto del día. Como 4 veces para que lo sepa.